Bienvenidos a su canal favorito de dramas turcos, donde el amor, la pasión superíndice 3N y por supuesto el drama, nunca faltan. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos una vez mu de SAQ. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta, esos amores prohibidos, esas historias donde el destino parece jugar en contra de nuestros protagonistas, y especialmente cuando la diferencia de clases sociales es el principal obstáculo. Vamos a hablar de los 10 dramas turcos apasionantes donde el amor entre ricos y pobres desafía todas las reglas. Un tema que ha sido la columna vertebral de la narrativa desde los tiempos de Romeo y Julieta, pero que en el contexto de los dramas turcos adquiere un sabor particular, aderezado con la cultura, las tradiciones y, por supuesto, esa intensidad emocional que tanto nos cautiva. Pero antes de empezar, y para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos cargados de lágrimas y giros inesperados, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. A su estar US al dúa con las últimas novedades del mundo de las novelas turcas. Ahora preparen sus más menos vuelos y empecemos. Porque hoy no solo hablaremos de 10 dramas, sino que desentrañaremos los elementos que hacen tan irresistibles estas historias. Analizaremos cómo la sociedad turca, con sus matices y contradicciones, se refleja en la pantalla. Exploraremos los arquetipos de personajes, las motivaciones que los impulsan y los dilemas morales que enfrentan. Prepárense para un viaje profundo a través de las emociones, las intrigas y, por supuesto, el romance. En el número 10, tenemos un drama que, aunque no es exclusivamente sobre la diferencia de clases, la explora de una manera muy interesante y conmovedora, Kuzgun ***. Esta historia nos presenta a Kuzgun, un hombre que regresa para vengar a su padre, víctima de una conspiración superíndice 3N que destrozó su infancia y lo separó de su familia. En su camino se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, una mujer que representa todo lo que él ha perdido y al mismo tiempo, todo lo que desea recuperar. Aunque ambos provienen de orígenes humildes, marcados por la injusticia y la pobreza, Dila ha ascendido socialmente gracias a su matrimonio con alguien de una familia poderosa y corrupta, lo que genera una tensión superíndice 3N adicional a su ya complicado reencuentro. La brecha social entre ellos no es solo económica, sino también emocional y moral. Dila representa la comodidad y la seguridad, mientras que Kuzgun encarna la lucha y la venganza. La lucha de Kuzgun por la justicia, una justicia que clama por ser servida, y el amor de Dila, un amor que se creía enterrado bajo las cenizas del pasado, se entrelazan en una trama llena de acción superíndice 3N. Giros inesperados y emociones a flor de piel. No es solo una historia de amor, es una historia de redención, de segundas oportunidades y de la capacidad del ser humano para superar la adversidad. El personaje de Kuzgun, interpretado magistralmente, es un héroe atormentado que busca la verdad y la justicia, incluso si eso significa sacrificarlo todo. Dila, por su parte, es una mujer fuerte y decidida, atrapada entre el deber y el deseo, que debe elegir entre su seguridad y la pasión que siente por Kuzgun. Subiendo en nuestra lista, en el número 9 encontramos si ya bellaza ek asterisco. Aku, el protagonista Ferhat, es un asesino a sueldo frío y despiadado, un hombre que ha perdido la fe en la humanidad y que vive en un mundo de violencia y oscuridad, mientras que Asle es una doctora idealista y compasiva, una mujer que cree en la bondad del ser humano y que dedica su vida a salvar vidas. Sus mundos son opuestos como el blanco y el negro, el bien y el mal, la luz y la sombra, pero el destino, con su ironía característica, los une de una manera cruel y repentina. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, convirtiéndose en prisionera de un hombre que la aterroriza y la atrae al mismo tiempo, y a partir de ahí, comienza una relación superíndice 3N llena de tensión superíndice 3N, desconfianza y por supuesto una atracción superíndice 3N innegable. Aunque no se centra directamente en la diferencia de clases en tu copyright menos monetarios, la diferencia en su moral y estilo de vida crea un abismo que deben superar para encontrar el amor. La serie explora la transformación de ambos personajes a medida que se conocen y se influyen mutuamente. Asl despierta la humanidad dormida de Ferhat, mientras que Ferhat le muestra a Asl la crudeza de la realidad. Su relación es una lucha constante entre el amor y el odio, entre la esperanza y la desesperación, pero también es una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar su camino. Ahora, en el puesto número 8 tenemos una serie que combina comedia y romance con un toque de drama, ofreciendo una perspectiva más ligera y refrescante sobre el tema, ***.
Ayaye es una joven trabajadora, luchadora y con un gran corazón, que se ve obligada a casarse con Kerem, el rico y consentido heredero de una empresa textil, un joven irresponsable y superficial que solo piensa en divertirse, para evitar un escándalo familiar que podría arruinar la reputación de ambos. Aunque al principio se detestan y solo ven en el otro un obstáculo para sus propios planes, su convivencia forzada, llena de situaciones hilarantes y malentendidos cómicos, da lugar a una creciente atracción superíndice 3N mutua. La diferencia entre el estilo de vida sencillo de Ayaye, acostumbrada a trabajar duro para conseguir lo que quiere, y el mundo lujoso de Kerem, donde todo se consigue con dinero, es el motor de muchas de las situaciones CEU superíndice 3 micas. Pero Tambiu Copyright N plantea serias preguntas sobre la importancia del dinero, la felicidad y los valores familiares. La serie es un ejemplo de cómo la comedia puede ser utilizada para abordar temas serios de una manera accesible y entretenida. Afilia Ike nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, las personas más diferentes son las que mejor se complementan. En el número 7 encontramos una joya escondida que merece ser descubierta por todos los amantes de los dramas turcos, Benim al Umudum Bar Esta serie nos cuenta la historia de Ozan y Asude, dos jóvenes que pertenecen a mundos completamente diferentes pero que comparten un mismo anhelo, encontrar el amor verdadero. Asude es una joven que trabaja como peluquera en un barrio humilde, luchando por salir adelante y mantener a su familia, mientras que Ozan es el hijo de un rico empresario, un joven con un futuro prometedor que se siente atrapado por las expectativas de su familia. Sus caminos se cruzan accidentalmente en medio del bullicio de Estambul y surge una conexión superíndice 3N inmediata, una chispa que ilumina sus vidas. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada por la oposición superíndice 3N de la familia de Ozan, que no acepta que Ucondiéresis Copyright él se relacione con alguien de una clase social inferior y que hará todo lo posible para separarlos. A pesar de los obstáculos, las intrigas y los prejuicios, Asude y Ozan luchan por su amor, demostrando que la esperanza puede vencer cualquier adversidad y que el amor verdadero no conoce de barreras sociales. La serie es un canto a la esperanza, a la perseverancia y a la importancia de seguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Llegamos al puesto número 6 con Admutluluk *. Esta serie nos presenta a Kumsal, una joven que sueña más menos a con ser escritora y que busca su propia voz en un mundo que intenta silenciarla, y Batu, un estudiante de arquitectura rebelde y despreocupado que se niega a seguir los dictados de su familia, y que busca su propio camino en la vida. Ambos se conocen en un campamento de verano, un lugar mágico donde las diferencias sociales se desvanecen y los sueños se hacen realidad, y se enamoran perdidamente. Sin embargo, sus diferencias sociales y familiares complican su relación superíndice 3N, creando un conflicto entre el amor y el deber. La familia rica y tradicional de Batu no aprueba que Ucondiéresis Copyright es tu copyright con alguien como Kumsal, que proviene de un entorno humilde y que no encaja en su mundo de lujos y apariencias. A pesar de la presión superíndice 3N, los chantajes y las manipulaciones, Kumsal y Batu se aferran a su amor, decididos a construir un futuro juntos, un futuro donde la felicidad no dependa del dinero ni del estatus social, sino del amor verdadero y la libertad de ser uno mismo. La serie es una reflexión sobre la importancia de la autenticidad, la libertad y la lucha por nuestros sueños. Entramos al top 5 con un drama que deja superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos espectadores alrededor del mundo, *Medcecir*. Esta adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense *C* nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por Selim Serez, un exitoso abogado que vive en Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, un lugar donde la riqueza y el poder lo dominan todo. Yaman conoce a Mira, una chica rica y popular que vive atormentada por sus propios demonios y de la que se enamora a pesar de las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado que amenazan con separarlos. Su relación superíndice 3N está marcada por las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. Medcecir explora de manera magistral las complejidades del amor, la amistad y la familia en un contexto de desigualdad social, mostrando cómo la riqueza puede corromper y cómo la pobreza puede fortalecer. La serie es un espejo de la sociedad turca contemporánea, donde las diferencias sociales son cada vez más evidentes y donde la lucha por la igualdad es una constante.
Ahora, en el número 4, tenemos un drama que nos robó superíndice 3 el aliento y nos hizo suspirar con cada capítulo, *Aik Laftanan Lamaz *. Hayat es una joven que vive en el campo y se muda a Estambul en busca de trabajo para ayudar a su familia, una joven que sueña con un futuro mejor y que no se rinde ante las adversidades. Ayu conoce a Murat, el heredero de una poderosa empresa textil, un hombre de negocios exitoso, pero también frío y distante, que ha construido una coraza para protegerse de las decepciones del pasado. Aunque al principio se odian y chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y orígenes, la atracción superíndice 3N entre ellos es innegable, una fuerza irresistible que los arrastra el uno hacia el otro. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve complicada por las mentiras, los malentendidos y, por supuesto, la diferencia de clases. La familia rica de Murat no ve con buenos ojos su relación superíndice 3N con Hayat, una chica humilde que trabaja como asistente personal y que no encaja en su mundo de lujos y privilegios. A pesar de los obstáculos, las intrigas y los prejuicios, Hayat y Murat luchan por su amor, demostrando que a veces el amor no entiende de palabras, sino de miradas, de gestos y de sentimientos. Llegamos al top 3 con un club psicomoderno que ha conquistado los corazones de millones de espectadores, *Kiraz Mepsimi *. Uiku es una joven diseñadora de modas que sueña más menos a con triunfar en el mundo de la moda, una joven creativa, apasionada y llena de energía que no se rinde ante las dificultades. Desde New más menos ha estado enamorada de Mete, un rico y popular arquitecto que no le presta atención superíndice 3N, y que la ve solo como una amiga. Sin embargo, el destino, con su ironía característica, los une de una manera inesperada cuando Uiku comienza a trabajar para Hayat, el socio de Mete, que también copyright N es rico, guapo y por supuesto, está interesado en ella. Aunque al principio Uiku intenta conquistar a Mete, poco a poco se da cuenta de que su verdadero amor es Hayat, un hombre que la valora por lo que es y que la apoya en sus sueños. *Kiraz Mepsimi * es una comedia romántica encantadora que explora la diferencia de clases de una manera divertida y ligera, mostrando cómo el amor puede surgir entre personas de diferentes mundos y cómo los prejuicios sociales pueden ser superados por la fuerza del corazón. En el puesto número 2, tenemos un drama que nos hizo suspirar, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado del amor, *Karasebda *. Kemal es un joven ingeniero de minas de clase media que se enamora de Nian, una chica rica y privilegiada que vive atrapada en un mundo de apariencias y falsedades. Su amor es puro e incondicional, una conexión que trasciende las barreras sociales y las diferencias económicas, pero que se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de otros. Nian se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella y que hará todo lo posible para mantenerla a su lado. A pesar de estar separados por el destino y las circunstancias, Kemal y Nian nunca dejan de amarse, manteniendo viva la llama de la esperanza en sus corazones. *Karasebda * es una historia trágica y conmovedora que explora los límites del amor, la imposibilidad de escapar del destino y la lucha por la justicia en un mundo corrompido por el poder y la ambición. Y finalmente, en el primer puesto de nuestra lista, el drama turco por excelencia sobre el amor prohibido entre ricos y pobres, un clásico que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, *Aik Memnu *. Esta serie, basada en una novela clásica turca del mismo nombre, nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando escapar de su pasado y asegurar su futuro. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, un hombre que representa todo lo que ella desea y que no puede tener. Ambos comienzan una relación superíndice 3N adúltera que pone en peligro la estabilidad de la familia y sus propias vidas, desencadenando una serie de eventos trágicos que marcarán el destino de todos los personajes. *Aik Memnu * es un drama intenso y sofisticado que explora las pasiones humanas, la infidelidad, las consecuencias devastadoras del amor prohibido y la hipocresía de la alta sociedad turca. La diferencia de edad y estatus social entre Biter y Adnan, así como la diferencia de clase entre Biter y la familia de Adnan, son elementos clave que impulsan la trama, creando un conflicto constante y una tensión palpable en cada escena. Y con *Aik Memnu * llegamos al final de nuestra lista de los 10 dramas turcos más apasionantes sobre el amor prohibido entre ricos y pobres. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas historias llenas de pasión, drama y corazones rotos. Recapitulando brevemente, hemos explorado 10 dramas turcos que, a través de diferentes tramas y personajes,
nos muestran las complejidades del amor cuando la diferencia de clases sociales se interpone en el camino. Desde asterisco Kuzgun asterisco hasta asterisco Aik Memnu asterisco, hemos visto historias de amor, venganza, ambición y esperanza, historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre el poder del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan descubierto alguna nueva serie para agregar a su lista de pendientes, o que hayan revivido la pasión por alguna de sus favoritas. Ahora, quiero saber cuál de estas series es su favorita y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.